El, el tema que vamos a tocar es farmacología antiviral. Es claro que para hablar de antivirales es lógico que tengamos que conocer algo sobre la fisiología, algo sobre la inmunología, algo sobre la biología molecular de los virus. Por eso esta primera parte de los farmacología antiviral vamos a tocar el tema hablando sobre las generalidades de los virus. Ustedes tienen conocimiento que los seres vivos, eh, nosotros, ¿no? Tenemos nuestra fisiología de movimiento, respirar, movernos, pero los virus no se les considera seres vivos, se les considera partículas inertes, porque cierta forma no hacen o no tienen un metabolismo. Estos, estos virus no producen energía, no degradan macromoléculas ni tampoco se pueden reproducir. O sea, esta reproducción no la hacen por ellos mismos. Lo que hacen es invaden una célula, se aprovechan de sus mecanismos y entonces a eso nosotros le llamamos, cuando utiliza una célula y cuando aprovecha sus mecanismos, vamos a hablar sobre replicación. Entonces, entender esto nos ayuda a saber que no son seres vivos, que su procedimiento va a generar en muchas veces enfermedad. Es por eso que tenemos que estudiarlos mucho mejor. Y en esta primera clase de farmacología antiviral, ¿no?, he tomado en cuenta, debido también a lo que nos está ocurriendo aquí en la pandemia, hablar primero sobre generalidades. Los virus son agentes infecciosos. Estos agentes infecciosos no necesariamente son patógenos. Vamos a ver ya en la clasificación. Tienen un material genético que puede ser ARN o ADN. Puede también contener una capa protectora, o sea, una cápside de proteínas, ¿no?, y en ocasiones una cubierta lipídica. Y algunos de ellos no van a tener esta cubierta, ¿no? Asimismo, los virus carecen de los medios para reproducirse por sí mismos. Por lo tanto, no podemos hablar de que los virus eh, se van a reproducir, ¿no? Lo que estamos recalcando, estamos hablando de que se replican, usan otro ser vivo para replicarse. Y entonces, esta maquinaria de replicación es donde se genera la producción de proteínas, ¿no?, de las células hospederas. El virus cuenta con una estructura, puede ser del ácido nucleico ADN o un RNA. Y entonces todo su material genético va a utilizar para producir las proteínas. Y este está recubierta por una cápside de proteínas. Y entonces la unión de los dos se va a llamar nucleocáspide. Hoy en día los virus
pueden no tener una envoltura o no es importante esa envoltura, porque los virus sin envoltura sobreviven mejor en cualquier ambiente. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ¿no?, sobrevive mejor en ambientes. Por eso es que este virus puede estar en agua contaminada, producir epidemias en la población, en la gente que consuma esa agua. En cambio, los virus con envoltura sobreviven menos en un ambiente. Estos virus son dependientes del contacto de las personas y también de las secreciones que pueda producir las personas. Entonces lo podemos dividir a los virus en 4 grupos: los de ADN que no tienen cubierta, o los ARN con cubierta. Asimismo, el ADN sin cubierta y ADN con cubierta. Ejemplos: por ejemplo, todos los herpes virus, generalmente hablando de herpes virus, son una gama de variedades. Los principales son 8, ¿no?, de toda esta familia de los virus herpes. En estos es importante porque el virus de la hepatitis A, al ser no cubierto o desnudo, su transmisión va a ser mediante el agua contaminada. Va a ser la contaminación feco-oral. En cambio, las hepatitis B y C, como son cubiertas y no sobreviven al ambiente, van a necesitar de secreciones, van a necesitar de sangre, ¿no? Por ejemplo, estos se transmiten por heridas, pinchazos, ¿no?, donde va a sangrar y esta sangre está contaminada, por ejemplo, en los contactos sexuales, es decir, van a necesitar de estas secreciones para pasar de una persona a otra. Es importante tener en cuenta las vías de transmisión. Si nosotros lo dividimos de estas vías de transmisión, cuando pasa de una persona a otra, por ejemplo, la que hoy en día estamos pasando, en gotitas respiratorias, una transmisión por gotitas de inhalatorias, es decir, que el virus está dentro de esas gotitas, de esas secreciones, que mediante la tos, el estornudo, pasen en el aire hacia la otra persona. La otra es la transmisión oral. Esta se lleva a cabo por alimentos, bebidas contaminadas, ¿no?, y saliva. Hemos mencionado a la hepatitis A. Si uno ingiere agua contaminada por estos virus, y este puede llegar a la vía intestinal, a la sangre, y producir el ciclo vital. Tampoco podemos hablar de ciclo vital. Ojo, cuidado, cuando nosotros hablemos ciclo vital es que tiene vida. Este virus no tiene vida, ¿no? Ya vamos a explicar por qué más adelante. También la inoculación directa de un traumatismo, de una picadura de insectos. Hay una inoculación directa.
Asimismo, ¿no?, las vías de transmisión transplacentaria, ¿no?, en la vía de transmisión transplacentaria que vamos a ver. Y entonces esta vía, que no es por la piel, como en el caso del VIH, es muy importante sobre todo en los virus de los herpes. El herpes simple, que también que tenemos que tener en cuenta en la transmisión que se hace por estos virus. En la vía transplacentaria, es decir, que la madre tenga una infección por virus y este virus logre atravesar la placenta, lógico que va a infectar al feto. Esto es muy importante, muy grave. También, por eso es que se hacen pruebas de tamizaje. Por ejemplo, la madre tiene rubiola y ella no lo sabe. Entonces la rubiola, esta atraviesa la barrera placentaria y le causa graves daños al feto. Por eso es que es importante hacer las pruebas, detectar esta enfermedad de rubiola, tratarla a tiempo y, y así evitamos que el feto se infecte. En un ciclo vital, en realidad, como les venía diciendo, no sería ciclo vital porque el virus no está vivo, pero lo consideramos de manera didáctica para poder ilustrar la enseñanza de la farmacología. Como ustedes observan, el primer paso es la adherencia, es decir, el contacto que tiene el virus con la membrana celular, una membrana celular hospedera. El virus va a entrar en contacto, por lo tanto, vamos a llamar adherencia, tal como ocurre en el virus del COVID-19, ¿no?, a través de los AC2. El segundo paso es la penetración, donde ingresa a la célula a través de este tipo de receptores, ¿no?, de AC2. Y el tercer paso pierde la cubierta, pierde la proteína para dejar libre el ácido nucleico. Este se combina con la célula hospedera para que en cierta forma piense la célula que es propio, y también vamos a ver cómo va a sintetizar, ¿no?, el ARN mensajero. Es un ARN mensajero del genoma. En cuarto, haciendo entonces que este ARN mensajero y los ribosomas, ¿no?, los receptores van a sintetizar las proteínas de la cápsula, o sea, va a producir los capsómeros y que luego esto se une con el material genético, haciendo que el material genético y la cápside formen nuevos virus que finalmente se va hacia el último paso, que es la liberación, o mejor dicho, la salida de los virus. Algunas veces va este virus, va a la cantidad de virus que hay dentro de estas células,
va a explosionar y va a salir, o sea, va a haber muerte de la célula por sobrepoblación de estos virus. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta en este ciclo, ¿no?, viral, la adherencia, la penetración, la pérdida de la cubierta, la replicación, el ensamblado de las cápsides y la liberación. Entonces nos permite a nosotros hablar sobre la clasificación de cada uno. Entonces vamos a ver cómo a través de los receptores de la membrana celular para los virus. Entonces, en cuanto a la adherencia, tenemos que los virus tienen proteínas específicas que permiten ser compatibles con las proteínas de la célula hospedera. Mejor dicho, podemos hablar que tienen un tropismo por determinado tipo de célula. Por ejemplo, los virus de la gripe, la influenza, puede ser la influenza A, la influenza B, la influenza C, se unen al ácido ciálico sobre las glucoproteínas, incluyendo la molécula, ¿no?, de glucoforina A. Asimismo, podemos mencionar a la rabia, ¿no?, que tiene como molécula receptora, ¿no?, para la acetilcolina. Entonces, cuando nosotros vemos de la acetilcolina, estamos hablando de mecanismo neurológico funcional sobre estructuras, especialmente las que hemos visto en las estructuras mioneurales. El VIH, ¿no?, tiene molécula receptora el CD4 en las células T, pero no solo va a tener en las células T, sino en todos que porten este receptor. Por algo tiene una preferencia, ¿no?, este VIH por algunos tejidos. En los ejemplos que estaba mencionando, vamos a ver cómo el Epstein-Barr tiene molécula receptora al receptor C3D en las células beta, ¿no?, pero también, igual que las células T, en todas las células que tengan este receptor. Y asimismo la vacinia, el reovirus, la encefalomiocarditis, los rinovirus, ¿no?, que nosotros vamos a tener como moléculas receptoras. Y entonces pasa a ser la recepción de la membrana celular para los virus. Cuando nosotros hablamos de penetración, el virus puede penetrar en las células de tres maneras. La primera, como vemos acá en la gráfica, es la translocación. Una translocación directa a través de la membrana celular. La otra es la fusión de las membranas celular y la estructura del virus. Los que tienen cobertura no son los desnudos, donde el material de la superficie es el mismo, solamente se fusiona para generar esta abertura. Y la nucleocáspide del virus ingresa a la célula. En el gráfico también vemos, ¿no?, en el tercer lugar, el fagosoma,
es captado, que la célula hospedera fagocite con todo y empiece el cubrimiento. Y este virus dentro de la célula se va a liberar de este fagosoma y lo que lo va a hacer invasivo. Y aquí hablamos de un resumen de los que hemos hablado. Adherencia, receptor, penetración, ¿no? Unión de los genes, pérdida de la cubierta, y entonces empieza la replicación. En la replicación hemos dicho que se sintetiza el ARN mensajero viral. Este va a ser directo o mediante la maquinaria del huésped. Y entonces se va a sintetizar la proteína viral para nuevas cápsides y la síntesis del ácido nucleico viral, ADN o RNA. Posteriormente va a haber el ensamblado, donde las cápsides se forman alrededor del ácido nucleico, para así haber una liberación. Esta liberación por citolisis sin cubierta, lisis, destrucción de la célula, o por gemación, formación de la cubierta del virus. Cuando hablamos ya sobre los tipos de infección, cuando hay una enfermedad por virus, hay varios tipos de infección celular. Por ejemplo, la primera que vemos, la abortiva, ¿no? Es un virus que entra, pero no puede replicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene alguna falla genética, tiene una mutación, ¿no? Entonces, si hay una falla genética o hay mutación, no puede replicarse. En las líticas, es decir, que matan a la célula, estas infecciones que matan a la célula, ejemplo, el virus de la polio o el virus de la gripe, porque estos van a atacar a las células epiteliales. Estas van a ingresar y se va a llenar la célula de tantos virus y entonces estas células se vuelven viables, se lisan, se mueren, ¿no? Y va a haber una liberación de todos los virus que se hayan replicado. Y entonces la persistente, que va a ser contrario a la lítica, que no mata a la célula. Las células, aquí tenemos la infección, por ejemplo, la que persisten, la infección crónica, la infección latente, recurrente y la transformada. Que vemos que es cuando hablamos de latencia, hablamos de que el virus deja su genoma dentro de la célula por mucho tiempo sin expresarse. Esto tenemos que tener en cuenta muy bien para el tratamiento, para la farmacología antiviral, ¿no? Está dentro del genoma de las células, ¿no? Por mucho tiempo sin expresarse. Y así tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro organismo, el herpes, que en algún momento, como se mantiene su genoma, ¿no? Se va a expresar. ¿Quién no ha tenido herpes labial, ¿no? Asimismo, el VIH también se expresa en algún momento en que bajen las defensas.
Entonces son virus que mantienen este genoma dentro de la célula. Y ahí ellos se van a encontrar seguros, ¿no?, de que por más que utilicemos antivirales, jamás nos van a dejar. Siempre van a estar en nuestro cuerpo. Por eso es que algunas veces decimos que son incurables. ¿Por qué van a ser incurables en algunos? Porque el ADN se queda en el citoplasma. Por ejemplo, en el caso de herpes, o también se queda dentro del núcleo, como es el VIH. Entonces, cuando ocurre un factor desencadenante, expresan la infección y estos vuelven a reproducirse. En la transformadora, los virus dañan el ADN de la célula hospedera, pero al dañar a la célula hospedera, la inmortalizan, es decir, que evitan que ésta entre a un periodo de apoptosis que naturalmente tenía la célula y entonces va a seguir en nuestro organismo, va a vivir por siempre y así va a replicar virus. Y esto se explica porque hay virus que pueden generar cáncer. Por ejemplo, el virus HBG en las mujeres, ¿no?, es el cáncer de cuello uterino. Este va a generar también cáncer a nivel del útero. Igual también el linfoma generado por VIH. Asimismo, el virus del sarcoma de Kaposi. Todos ellos pueden generar cáncer. En la historia natural de la enfermedad, que es algo muy importante, esta historia natural, conocerla, para nosotros entender bien la farmacología, especialmente en el foco primario, que es donde va a ingresar el virus y va a provocar la infección. Asimismo, también este periodo de incubación, donde vamos a ver que los virus se van a replicar, se van a diseminar, ¿no?, y van a tener una localización secundaria. Asimismo, también en los tejidos uh, que aparece la clínica característica, como es el caso, ¿no?, que tenemos al COVID-19, ¿no? La replicación, los 3 primeros días, el periodo de incubación, a partir del cuarto o quinto día la replicación, ¿no?, y aparece la clínica característica. Ya después vamos a explicar por qué las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, porque no entendemos, ¿no?, esto de la replicación, en qué momento se debe hacer. Y posteriormente, la respuesta inmune. La respuesta inmune que nosotros vamos a presentar frente al virus. Una vez que presentamos nuestro sistema inmunológico como defensa, debe verse bien en claro que si nuestro organismo no hay defensas o el virus sea desconocido y no tengamos las armas para responder a esta infección, ¿no?, lo que va a llegar es la muerte. Una vez que se ha producido la replicación, se produce la liberación viral, que es lo que tenemos el contagio. Ya hemos hablado las varias vías, ¿no?, que puede ser el contagio a través de la liberación de los virus. Y por último, la resolución
de la enfermedad. La mortalidad es más o menos el 20, ¿no? 15 a 20% en esta pandemia, o también va a persistir la infección. Entonces, que tenemos que tener en cuenta el tratamiento farmacológico para que la infección es persistente. Ya se venía o se viene diciendo en la ciencia médica cómo es que el virus, al igual que el VIH, al igual que los virus, el HBG y otros virus, tienen que vivir con nosotros, tienen que estar en nuestras células y en algún momento tiene que haber una estimulación para que se expresen estos virus y nuevamente puedan producir la enfermedad. Todavía no está dicho nada. Por eso es que es importante hablar de la respuesta inmunitaria, ¿no? Como parte de las respuestas, ¿no? En la homeostasis. La homeostasis tiene varias funciones, y entonces la regulación de variables, ¿no? Es clave. Esta regulación a nivel subcelular, celular, tisular, sistémica, y por ende su mantenimiento dentro de un intervalo dinámico adecuado para sus funciones, para que se dé esta respuesta inmunitaria. Por otra parte, el extremo opuesto. En el extremo opuesto nosotros encontramos la inflamación. La inflamación. Y entonces vamos a tener la detección de amenazas infecciosas potenciales, es decir, podemos detectar agentes infecciosos mucho antes de que se generen daños en el organismo. Esto es fundamental porque prende las alertas de tal manera, responde antes del daño que se produzca. Asimismo, existen estados intermedios denominados respuesta de estrés. Como les dije, la detección de amenazas a la homeostasis o rompimiento de los límites de los intervalos dinámicos, ¿no? Va a haber una inmediata respuesta de estas alertas al estrés. Y homeostasis, como siempre lo he manifestado durante las prácticas, durante los cursos de biología, de fisiología, de inmunología, ¿no? De física, de hablar sobre los sistemas circulatorio, renal, respiratorio, es un equilibrio. Este equilibrio es la homeostasis. Por lo tanto, en homeostasis, hablar de respuesta inmunitaria frente a los virus, ya prácticamente se altera la fisiología. Y entonces, esta enfermedad, esta virosis, es una alteración de la fisiología, alteración del medio interno. Y entonces la respuesta inmunitaria que nosotros vamos a ver, ¿no? La respuesta tiene características de contención de agentes infecciosos. Se ingresa el patógeno, vamos a tener nosotros que contener a este patógeno que nos está invadiendo. Asimismo, también a través de la maduración de las células, en este caso las dendríticas, en los receptores DAMP, la liberación y por último la célula necrótica,
Cuando nosotros tenemos destrucción de efectos, de daños, liberación de moléculas no expuestas, y entonces está necrosis. Va a haber una modificación funcional y una modificación estructural, ¿no? A través de las especies reactivas de oxígeno, plegamiento inadecuado de las proteínas, reparación de daños a los tejidos provocados por la infección. En la estructura práctica que nosotros vamos a tener, vamos a hablar cómo los virus forman parte de nuestra historia natural de la enfermedad, forman parte de la historia evolutiva dentro de las entidades biológicas. Son las entidades más abundantes en la Tierra. Los virus, estos últimos que estamos viendo en la Tierra, son los más abundantes. Y vamos a ver que se presentan en cualquier parte, en los océanos, en la Tierra, en los seres vivos. Una cosa a considerar es fundamental. También están presentes en la Tierra mucho más antes, ¿no?, que los seres humanos. Los virus han infectado a las células hospederas desde el inicio de la vida. Es muy importante considerar porque no se le ha dado mucha importancia, a pesar de del tiempo, de la historia de la enfermedad, dirá en las pandemias que hemos tenido. Es muy importante también considerar los retrovirus, que van a contribuir a una alta proporción de nuestra secuencia genómica. Es decir, en nuestros genes tenemos una proporción prácticamente de la mitad o más de secuencias que provienen los virus. De tal manera que a la larga, ¿no?, la coevolución ha contribuido a forjar las respuestas inmunitarias y los mecanismos de evasión. En todos los vertebrados, específicamente, hablamos en los seres humanos, pero también en los mecanismos de evasión. Como nosotros podemos ver en la gráfica, los virus son agentes infecciosos. En la línea central vertical vemos que son mucho más pequeñas que las bacterias, más pequeñas que los eucariotes y en general, si nosotros vemos al mimivirus, no minivirus, sino mimivirus, que son virus gigantes que pueden llegar a tener el tamaño de una bacteria. Estas están cerca de la zona de transmisión, donde podemos ver nosotros las bacterias, que pueden ser simbioides o parásitos obligados. O también podemos ver que son organismos de vida libre. No así el virus, que todos son organismos que dependen de una célula para poder sobrevivir. Y entonces vemos que la respuesta inmune antiviral, ¿no?,
diversos estudios, especialmente hay un médico lascano que estudió el sistema inmunitario. Este sistema inmune es probablemente el sistema más complejo del organismo. Es un sistema más complejo que el sistema nervioso. Y además es un sistema íntimamente ligado uno con otro. Y entonces, si nosotros podemos hablar de la respuesta inmune en contra, podemos repasar que los virus, que los factores que influyen, ¿no?, en el desenlace de una infección. Decíamos un rato que el genoma humano, la mitad o más son secuencias que están compuestas por elementos virales. Estos elementos virales endógenos podemos encontrar en genes o secuencias virales completas. El retrovirus, principalmente, que para replicarse, este retrovirus requiere incorporarse al genoma de la célula para después volver a traducirse para formar proteínas, unas proteínas virales. Pero también tenemos secuencia de algunos virus de DNA o RNA. Por ejemplo, tenemos al adenovirus o también al herpes virus como ejemplos de secuencias virales, ¿no?, en el genoma humano. Los virus han sido conductores de la evolución. Aquí se incluye al genoma humano en esta secuencia, ¿no?, de haber sido conductores de la evolución. En el gen humano, la mitad o más secuencias compuestas de elementos virales endógenos. Concretamente, hablamos de la respuesta inmune. Se ha propuesto que los virus participaron en el origen de la evolución en una respuesta adaptativa. Esta respuesta adaptativa ha dado forma al genoma proveniente de genes y mecanismos. Estos mecanismos de respuesta a otros virus, de tal manera que la respuesta inmune adaptativa es relativamente reciente en vertebrados. Esto se da alrededor de 500 millones de años. Y entonces vamos a ver que se provee una ventaja selectiva, una protección, ¿no?, dice las infecciones virales. En cambio, vamos a ver que se fija en la población y también esto se va a heredar. En los mecanismos de defensa antiviral frecuentemente tienen un origen viral. Tan es así que frecuentemente
Estos mecanismos de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa más antiguo. Podría ser el uso de RNA antisentido. Este mecanismo más simple, a través de la superinfección, es decir, de la entrada de otro virus. Y esto es gracias a las proteínas integradas que se expresan en la célula que proveen protección ante las otras infecciones virales. No siempre es así y a veces sucede, puede haber infecciones virales, pero tenemos que tener en cuenta que el mecanismo más simple es el que sirve de defensa, una defensa viral, ¿no? De este virus en presencia de una célula. Por lo tanto, la invasión es interferida por pequeños RNAs complementarios, ¿no? No existen en los cordados. La respuesta inmune adaptativa es relativamente reciente en los vertebrados. Entonces, este mecanismo de defensa más antiguo podría ser el uso del RNA antisentido, es decir, un RNA que se pegue al RNA viral y que interfiera con la traducción de los genes, gracias a que son complementarios a los propios, al propio RNA viral. También podemos decir que, sin embargo, estos mecanismos antivirales en los animales cordados, ¿no? Decíamos que la respuesta inmune adaptativa es relativamente reciente, ¿no? Alrededor de 500 millones de años. Si ustedes ven en estas imágenes superiores, ya los koalas, ¿no? Ya han tenido retrovirus, por lo menos unos 100 años. Los murciélagos tienen coronavirus que dan lugar al ébola o al SARS, pero también sabemos que no se enferman de ébola o no se enferman del SARS. Esto quiere decir que se han incorporado coronavirus, tienen capacidad de protegerse en contra del coronavirus. Algunos tipos de simios son capaces de resistir al virus del VIH. Se cree que es posible que en algunas generaciones, probablemente 10 o más, se incorpore el virus del VIH al genoma humano, de manera que deje de ser un agente. Lamentablemente, en estos estudios que se hacen, la mayoría de la población, especialmente nuestros estudiantes, que vemos ahora que están enfrentando a esta pandemia, los conocimientos no se les haya impartido, porque estas explicaciones ya se daban antes de esta pandemia. Entonces, en la historia de las pandemias, nosotros podemos ver en los últimos años, ¿no?,
aparece el SARS, aparece el MERS. Estas han generado neumonías fuertes a nivel de Asia, Canadá. Estos países estuvieron mejor preparados, ya conocían la agresividad de estos virus en el 2019. Y cuando nosotros vemos en nuestro medio aparece el COVID, ¿no? El COVID-2, que es la enfermedad del coronavirus, ¿no? Entonces nosotros podemos entender cómo a historia de las pandemias no se ven ilustradas. Las pandemias por volumen que habíamos visto también en la peste bubónica, y así hasta marzo del 2020, el MERS 720, sabemos hasta hoy, más o menos estamos a fecha de septiembre, pero ya en abril, el 15 de abril de 2020, en el COVID-19, o sea, el coronavirus del SARS tipo 2, ya teníamos en esa fecha 120,000 muertes. Y hoy en día, ¿no? Si comparamos con la fiebre amarilla, que era 120,000 muertes, ya estamos llegando a esa cantidad. En base a estos estudios, ejemplos, podemos ya nosotros hablar qué factores van a influir en el desenlace de una infección. Vamos a hablar de la patogenicidad, habilidad de causar enfermedad o daño. Entonces la infección, al hablar de patogenicidad, un elemento absolutamente cualitativo, el que es causar o no causar daño, es o no es patógeno. Sin embargo, existe el otro concepto, que es la virulencia. La virulencia, el grado de patología que puede causar. Esto ya es cuantitativo. ¿Es más virulento o menos virulento? ¿Poco virulento o excesivamente virulento? Y entonces nosotros vemos en nuestro medio, ya hablamos de cualitativo, cuantitativo, cuando nosotros estamos hablando de cargas virales, ¿no? Y entonces vemos el grado de virulencia se forma mucho más, ¿no? Con cierta habilidad para multiplicarse y diseminarse. Si ustedes recuerdan o han escuchado, al virus que estamos enfrentando tiene una enorme capacidad de multiplicarse, ¿no? Mejor hablamos de replicación. Multiplicación sería, si sería un ser vivo. Es un ser que no tiene vida. Por ejemplo, hablamos de replicación y esta replicación hablamos de diseminación. También dentro de los factores que influyen en el desenlace de una infección
Otro de los factores que influyen en este desenlace es la vía de entrada. Las vías de entrada, como en este caso, hablamos de una vía de entrada respiratoria a través de las mucosas respiratorias que favorece definitivamente que el virus pueda replicarse. Esta replicación en el organismo es un punto fundamental, ¿no?, para entender y comprender bien este factor en el desenlace de la infección. La susceptibilidad del hospedero, ¿no?, que le estamos viviendo genéticamente, inmunológicamente, el estado de salud, ¿no?, la edad. Podríamos agregar que también en nuestro medio, aparte de esto, el estado inmune del individuo, ¿no? Asimismo, podemos agregarle, yo quisiera agregarle la cultura, la idiosincrasia, y hablar de idiosincrasia, la ignorancia de nuestra población. Cuando apareció de esta enfermedad viral, muchos pensamos que se iba a empezar durante muchos años, 20, 30 años, que nuestros médicos serumistas en el sitio donde trabajaban iban a impartir, iban a educar sobre la anatomía, fisiología de nuestros organismos. Y si nosotros conocemos nuestra anatomía, conocemos nuestra fisiología, la gente podría entender lo que es alterar la fisiología, alterar la homeostasis. La mayoría en la universidad nos han formado médicos científicos, no médicos salubristas. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias. Siempre en las reuniones que tenemos o en las clases que imparto, siempre sugiero que los médicos serumistas, especialmente ellos, los internos, los residentes, empecemos a trabajar desde abajo con la población. Cuando ellos nos entiendan su anatomía, su fisiología, hemos dicho que van a entender la enfermedad. Y entonces, entendiendo esto, el serumista solo puede estar un año, ¿no?, en su puesto de salud, pero no deja la posta, no informa al próximo serumista qué es lo que ha avanzado. Porque en realidad, en un año no se avanza. Un año no es vasto, 2 años, 5, 10 años, no abastece. No abastece. Por lo menos yo calculo que un serumista, un médico debía estar unos 25 años para que nuestra población y nuestro estado de salud, que tiene un retraso de 30 años por lo menos, nuestra población recién empieza a entender salud, y hubiera sido mucho más fácil contrarrestar esta pandemia. Pero lamentablemente se hizo al revés. Primero se atacó en las poblaciones centrales para después ir a la periferia. Lamentable. Asimismo, también en este desenlace de la infección, tenemos que enfatizar las dosis. Dosis que prácticamente de todas las infecciones podemos hablar. Una dosis infecciosa, ¿cuánto de infección hay? Una dosis letal,
cuánto de letalidad y una dosis repetida. ¿Cuánto se está repitiendo en nuestra población esta enfermedad viral? Para esto, nosotros podemos empezar a hablar sobre las fases de respuesta inmune frente, frente a la respuesta que podemos hablar. Hablar de fases no creo que sea conveniente. Mejor podemos hablar de tipos de respuesta inmune, porque en realidad vemos que está integrada y se comunica una con la otra. Y difícilmente podemos hablar que son dos respuestas inmunes distintas. Me refiero a las respuestas de los receptores de reconocimiento de patrones y también a los receptores específicos. Entonces son distintas. ¿Sí? Entonces las infecciones de respuesta inmune innata consideramos, como ven en el gráfico, a las barreras epiteliales, fundamentalmente la piel de las mucosas. Y en esta respuesta inmune innata participan las células cebadas, los mastocitos, las dendritas, ¿no? Las NK, el complemento, ¿no? Los linfocitos, especialmente en el complemento, que está la respuesta innata y los receptores de reconocimiento de patrones. Y entonces podemos pensar en 4 componentes de esta respuesta inmune. Estos 4 componentes: respuesta, inductores, receptores, mediadores y efectores. Si hablamos de inductores, cuando los agentes infecciosos y los receptores, el antígeno, se entera que hay un agente infeccioso, hay un sensor siempre. Esto es como cualquier sistema de comunicación. Una señal, hay un receptor. Después se ocupa este receptor, genera otra señal, y esta señal conocida como mediador, a quien va dirigida estas señales. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos hablar de mediadores? Hablamos de mediadores a un conjunto de células que conocemos como efectores, como cualquier otro sistema de comunicación. Entonces, en la respuesta inmune innata, los receptores que tenemos van a reconocer patrones. Se dice que son inespecíficos y que no tienen memoria. Y si hablamos de memoria, empezamos a preguntarnos cómo es que se ha forjado la respuesta inmune a través del tiempo, a través de los siglos. ¿Acaso esto no es que implica memoria? Tal vez no se modifica necesariamente después de que hubo un contacto con el microorganismo.
Pero tenemos que entender también que evidentemente esto es una memoria evolutiva, de tal manera que en esta fase de respuesta inmune nosotros vamos a reconocer patrones. ¿Qué queremos dar a entender con reconocer patrones? Por ejemplo, a una bacteria específica que hemos estudiado ya farmacología de los antibióticos. Esta bacteria específica tiene los polisacáridos de la pared celular de las bacterias gram negativas. Todas las bacterias gram negativas tienen polisacáridos. Y va a ser los mismos. Por lo tanto, reconocemos absolutamente todas las bacterias gram negativas. Y entonces podemos hablar de respuesta adaptativa. Podemos decir que vamos afinando. Digamos que esta es la respuesta macro y la respuesta adaptativa es la respuesta micro. Como si nosotros estuviéramos en un microscopio y el foco muy específico lo vemos con las respuestas adaptativas. Pero desde el principio, la respuesta innata está reconociendo a patrones moleculares. Esto es por un lado, si nosotros vemos en el tiempo, de 0 horas a 6 horas a 12 horas. De 0 a 12 horas, la actividad inmunitaria innata. Después de las horas empezamos a ver que existen ya respuestas, pero una respuesta de inmunidad adaptativa. Podemos hablar también que son receptores específicos, que nosotros vamos a ver que van a estar preformados. Esto no quiere decir que cuando entra a un organismo, en ese momento se hace como si fuera un molde, se hace un anticuerpo o se va a generar una respuesta que debe estar moldeada para ese microorganismo. Esto no es así. Tenemos un repertorio en nuestras células, un repertorio desde el nacimiento. Y entonces la célula se arregla con ese repertorio que nacemos. Que luego, si después del contacto del antígeno, que se puede modificar, se puede afinar, pero eso siempre a partir de lo que contamos desde el inicio, de tal manera que nosotros podemos adelantar una conclusión, que ante un virus desconocido, nosotros no tenemos capacidad de respuesta. No teníamos capacidad de respuesta porque no lo conocíamos. Si no lo conocemos y no tenemos la capacidad de reconocer estas enormes cantidades de determinantes, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Estos linfocitos pueden reagregar sus genes, de manera que va a tener capacidad de generar aproximadamente millones, ¿por qué no decirlo? 10 millones distintos de receptores. La explicación de cómo
Sucede esto en los estudios de fisiología. El premio Nobel al doctor Susu Tonenawa, porque él explicó cómo se daban estas recombinaciones genéticas que dan lugar a esta enorme cantidad o millones de cantidad de receptores distintos. Más sorprendente, cuando nosotros revisamos, fue cuando en el 2001 se conoció la secuencia de genes del genoma humano. Sorprendentemente se creía antes de esa secuenciación que los humanos teníamos alrededor de 100.000 genes. Y en base a este estudio se encontró que teníamos un poco más de 30.000 genes. De tal manera que cuando se hace estudios de biología molecular, se dice que por cada proteína hay un gen que la codifica, es decir, un gen para cada proteína. Y si nosotros estudiamos farmacología, ¿cómo explicar entonces que tengamos por lo menos 10 millones de proteínas distintas en los anticuerpos? Asimismo, tenemos una cantidad similar en los linfocitos, especialmente los linfocitos T, que cuando se supone que hay un gen para cada proteína, esto se valió el premio Nobel de Fisiología y Medicina, ¿no? ¿Y por qué no decirlo a través del doctor Susu Tonenawa, quien recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina? Pero ahí entendió, o podemos entender a la fecha, ¿no?, que tenemos que tener entendido los factores inmunológicos, los factores fisiológicos, los factores bioquímicos, los factores biológicos, los factores físicos, para poder entender bien. Entonces, en las dos fases de respuesta inmune, si nosotros vemos en el lado izquierdo, en el eje horizontal, son los días después de una infección viral. Y en el eje vertical, la magnitud de la respuesta que se está dando. ¿Y cómo vemos las respuestas? En verde, esta campana, como una ola, vemos al título de los virus. Este título de los virus, cuando la respuesta, hay en nuestro organismo. Y entonces, cuando se da una infección que aparece desde el día cero, por supuesto que es el inicio de la infección, lo primero que tenemos, que vamos a generar, son los interferones tipo 1. Y se empiezan a activar las células NK. Estas permiten controlar los interferones tipo 1. Por lo tanto, se empiezan a activar las células NK. Y estos NK activados nos va a permitir controlar el crecimiento celular. Este crecimiento celular va a ser entre los 2 y 3 días. En estos aparecen las células citotóxicas específicas
para el virus. Estas células citotóxicas fundamentalmente son para el control de los virus y lo que vemos en la línea azul, cómo aparecen los anticuerpos en general. Es lo que vemos después de 5 días del inicio. En la derecha podemos ver las respuestas inmunológicas. Vemos que es más intensa y mayor ante una segunda infección. La primera infección genera niveles relativamente bajos de inmunoglobulina G. Y ustedes ven que en la segunda infección, la inmunoglobulina G son mucho más altos. Se dice que no hay inmunoglobulina M en los primeros días en la segunda infección. Pero nosotros, si vemos en el lado izquierdo, vemos a la inmunoglobulina M, que va a aparecer antes de la inmunoglobulina G. Esto podemos explicar por qué aparece antes de la inmunoglobulina. Y finalmente están los linfocitos T. Estos linfocitos T son ayudadores. Estos linfocitos THCD4 en amarillo, ¿no?, son ayudadores. Y también los linfocitos T citotóxicos TCCD8, que aparecen y disminuyen una vez que los patrones han caído en la cantidad de patógenos. En el lado derecho vemos qué es más. Rápida, ¿no?, tarda menos días y es más intensa la respuesta inmune. Y si nosotros vemos este aumento, va a ser la velocidad, y esta se va a deber fundamentalmente a la selección clonal, por lo cual el descubrir o al plantear la teoría de la selección clonal se le dio el premio Nobel de Fisiología y Medicina al doctor Asa Magdalene en 1960. Este investigador había descrito la teoría de la clonación y por muchas otras cosas más. Maxwell Barnett fue el que describió la técnica junto con otro colaborador, donde cultivaron virus en embriones de pollo, técnica que se sigue utilizando hasta la fecha para generar vacunas. Habíamos comentado hace un rato que los receptores de superficie, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, están preformados. Y lo que sucede es que cuando entra un microorganismo y es reconocido por uno de los receptores de esta célula, y esta célula posee ese receptor, va a empezar a proliferar de tal manera que en las células esta proliferación, ¿no?, de estos receptores en la superficie
La siguiente vez que entre este microorganismo, tendremos más células listas para responder a este microorganismo, a este agente infeccioso. Por lo tanto, una protección de la infección y una erradicación de la infección. Pero si es que tenemos entendido bien lo que es la fisiología y la inmunología de estas respuestas inmunes. Si nosotros vemos en más detalle de que los virus son reconocidos por receptores intracelulares codificados en línea germinal y estos reconocen patrones moleculares, en el lado izquierdo, si vemos a los TLR1, 2, 5 y 6, ¿no?, están por fuera de la célula, o sea, están expuestas más allá de la membrana plasmática o la membrana celular. Por lo tanto, reconocen fundamentalmente otro tipo de agentes infecciosos, que no son virus. Si ustedes ven en el endosoma hacia adentro, que también tiene una membrana doble lipídica, donde hay los linfocitos TLR7, TLR9 y TLR3. Esos son los que reconocen fundamentalmente los componentes virales. Es decir, que estamos hablando del linfocitos TLR3 RNA. Estos son de doble cadena y los otros, el TLR7 y 9, reconocen al RNA, ¿sí?, de cadenas sencillas y DNA con esta secuencia del gen. Entonces, haciendo este resumen de fisiología, inmunología y un poco de biología molecular, podemos entender que a la fecha no se da a conocer, especialmente a los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que ver también los activadores no derivados de microorganismos. ¿Cuáles son esos activadores? Los endógenos y el ATP, los cristales de colesterol, de urato monosódico y de pirofosfato de calcio, la glucosa, los amiloides beta y el ácido hialurónico, que son activadores no derivados de microorganismos, que son endógenos. Y estos activadores no derivados de microorganismos, los exógenos, el aluminio, los asbestos, el silicio, aleaciones metálicas, radiación ultravioleta, irritantes de la piel, ¿no? Para así nosotros hablar de activadores derivados de microorganismos, toxinas, plaquelinas, muramiles. Hemos estudiado ya la muramina, una estructura de la membrana celular, el RNA, el DNA, asimismo la proteína M2, ¿no?, que si hablamos nosotros del COVID-19, los beta-glucanos, la manosa, ¿no?, la fucosa, el simosan y la hemosuina. También tenemos que ver las células en nuestro organismo, que está presente en las células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, linfocitos,
células endoteliales y células epiteliales, la función que pueden cumplir. El día jueves